Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña una vez más nuestro querido amigo y hermano Eric Pedregal desde la ciudad de Panamá, en Panamá. Eric, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, gracias, amén, José. Estoy bien. Que Dios te bendiga a ti, todos tus familiares y todos los que están viendo este video, que va a ser de bastante edificación para todos y esperamos que les guste, ¿cómo no? Amén, pues qué bueno que nos estás acompañando y bueno, se preguntarán ¿y cuál es el tema que se estará tratando en esta ocasión? Pues vamos a hablar acerca de un tiempo muy especial, no solamente un tiempo muy especial del año, sino un tiempo muy especial para nosotros los cristianos. Y obviamente me refiero a la natividad, a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, tristemente, el mundo secular, las sociedades que cada día se secularizan más y se van apartando cada vez más de la fe cristiana, han comercializado esta temporada, este tiempo del año, y a lo que ellos llaman Navidad, pues sabemos que tristemente ya no se reconoce, ya no se distingue como lo que verdaderamente debería de ser. Algo propiamente cristiano, una celebración que debe girar en torno a una persona. Y obviamente hablamos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, una persona divina, el Dios encarnado. Estamos hablando del gran misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es algo glorioso, es el advenimiento, la venida del Mesías que tanto fue esperado primeramente por el pueblo de Dios en tiempos de la antigua alianza, el Mesías prometido, del que tanto hablaban los profetas, por el cual Dios, a pesar de que el hombre cayó, pecó, Dios prometió que traería redención, traería salvación, y de manera gradual, a través de los siglos, Dios fue revelando su propósito, y es realmente el propósito de la existencia. Si estamos vivos, si existimos, si la humanidad todavía está de pie, por así decirlo, es gracias y debido a que Dios nos daría la esperanza de la salvación por medio de esta persona tan especial, por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Y eso es lo que estamos celebrando. Bueno, ahora mismo estamos en el advenimiento. Eh, para los que no saben, la palabra advenimiento significa espera, es un tiempo de espera. Estamos a la espera de de la conmemoración de este evento tan importante para la vida de la iglesia y para cada cristiano en lo particular. Entonces, esto es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Nos vamos a enfocar en diferentes tradiciones que tienen que ver con esta festividad cristiana, con la Navidad, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, y también nos vamos a enfocar en la fecha. Esto es algo en lo cual, hermano Eric, no sé si estarás de acuerdo conmigo, también hemos sido bombardeados, hemos sido, por decirlo así, puestos contra la pared, y ahora incluso muchos católicos aceptan la idea de que no tenemos ni la más mínima idea, perdón, de cuándo nació Jesucristo. Y prácticamente cuando alguien te habla del tema, no es tanto porque está buscando la exactitud en un calendario, sino más que nada es una forma de arrojar una sombra sobre este evento tan particular y tan singular. ¿Tú qué piensas, Eric, acerca de esto? Sí, lamentablemente, como comenzaste, eh, es difícil comprender cómo personas que se hacen llamar cristianas se han dejado llevar por el consumismo, primeramente, que mencionaste, un consumismo y un mercadeo, un bombardeo de mercadotecnia a nivel mundial en el cual se ha desvirtuado el sentido de esta celebración y de estos días de Adviento, como tú mencionas.
Y el Adviento está en el calendario litúrgico para los que no saben, porque conmemoramos el advenimiento en la carne, que es el nacimiento de Cristo, y también el advenimiento glorioso o parusía, que es su segunda venida. O sea, ya Jesucristo vino en la carne, celebramos ese acontecimiento y estamos también esperando en este periodo privilegiado que nos ayuda a recordar diferentes cosas como que hay que recordar el pasado, el nacimiento de Cristo, y en el presente vivir en torno a Cristo, y en el futuro prepararnos para esa parucía que estaba mencionando, porque Jesucristo va a venir como Señor y juez de todas las naciones, y tenemos que estar totalmente preparados para eso. No debemos ser un cristiano mediocre, por decirlo de una manera suave, ¿no? Entonces el Adviento comprende las 4 semanas antes de Navidad, que ahorita mismo estamos en eso. Oye, ya pasó la primera semana de Navidad, entonces nos preparamos para eso, como tú mencionas, y esperamos que ustedes puedan comprender los detalles que vamos a plasmar aquí para que no se dejen enfocar mucho en la mercadotecnia, que es uno de los puntos, tanto así que hasta han desvirtuado la Navidad de muchos aspectos y han dejado que se meta más Santa Claus en las casas que los nacimientos y la oración hacia Cristo Jesús el día de Nochebuena. Y vamos también a desenmascarar un poquito ahí de lo que nos dicen los hermanos no católicos con un poco de objeciones sobre la Navidad, que no es posible esto y demás. Adelante, José. Sí, así es. Ahora que mencionas a los no católicos, entre ellos, pues ahí entrarían los protestantes, aunque no solo ellos, pero también entrarían en este grupo, ¿no? Acerca de cuándo nació Jesucristo. Muchas veces, repito, no es tanto que se esté buscando la exactitud en el calendario, sino más bien es en un tono de volver algo extraordinario como lo es esta fiesta, esta festividad de la Natividad, de la Navidad, este tiempo hermoso, volver algo extraordinario en algo ordinario. En algo, pues no, realmente no se sabe cuándo nació Jesucristo. Bien pudo haber nacido hoy, pudo haber nacido ayer, el mes pasado, o sea, como si no fuese algo realmente especial y sagrado incluso. Ahora, cuando alguien pregunta cuándo nació Jesucristo, siempre es porque se está poniendo duda a la fecha tradicional que la iglesia nos ha transmitido a través de los siglos. Pero sin embargo, uno pudiera, como se dice, uno pudiera voltearles la moneda. Inmediatamente cuando a uno le cuestionan acerca de la fecha, que por qué ustedes celebran la Navidad el día 25 de diciembre, ¿cómo son ignorantes? ¿Que no saben que eso no es así? En la realidad no sabemos cuándo pudo haber nacido. Pudo haber sido en enero, pudo haber sido en junio, pudo haber sido en marzo. Y prácticamente, como lo mencioné al principio, nos ponen contra la pared. Y muchas veces el católico no sabe qué decir ante estas preguntas, estas sospechas, ante esta actitud en contra de la celebración de la Natividad, de la Navidad, el día 25 de diciembre. La primera objeción, Eric, que yo quiero compartir con todos ustedes que nos están siguiendo, no sé si la has escuchado tú, hermano, es acerca de que el 25 de diciembre solo se usó para reemplazar, para sustituir el festival romano pagano conocido como la Saturnalia. Uh -huh. No sé si te ha tocado escuchar esto. Es exactamente no, pero creo que la he leído por ahí en algunos blogs o páginas protestantes cuando quieren atacar a la iglesia con respecto a la Navidad. Adelante, José. Así es. Y ahorita que mencionas cuando quieren atacar a la iglesia, es que en la realidad eso es lo que está en el corazón de este argumento. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el 25 de diciembre siempre ha formado parte del calendario cristiano, es decir, del calendario católico. Por eso muchos que rechazan la autoridad de la iglesia y abandonan la iglesia se sienten incómodos celebrando
una festividad cuyo origen nos ha llegado por medio de este calendario cristiano, es decir, el calendario católico, que marca que el 25 de diciembre es esta fiesta solemne de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ellos quieren distanciarse de todo lo que tenga que ver con lo católico, que de hecho es interesante, porque eso les implicaría distanciarse de la Biblia, distanciarse del nombre cristiano, distanciarse de todo. Pero bueno, no nos vamos a enredar con todos estos pormenores, pero nos vamos a enfocar en la Navidad. Entonces ellos saben que la Navidad siempre ha formado parte del calendario litúrgico, es decir, del calendario católico. Por eso es que muchos protestan y objetan, levantan objeciones contra el 25 de diciembre como una fecha particular para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los argumentos que ellos levantan es este. Ah, no, dice, ustedes en la realidad solo lo celebran el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre los romanos paganos solían tener una celebración llamada la Saturnalia y ustedes la reemplazaron. Bueno, este argumento suena convincente, pero cuando uno va a la historia e investiga qué es la Saturnalia, cuándo se celebraba, especialmente cuándo se celebraba, porque no nos vamos a meter mucho en los detalles de qué era lo que celebraba, sino cuándo la celebraban. Número uno, la Saturnalia efectivamente era una fiesta de Roma pagana y tuvo una celebración. Pero a nosotros nos están diciendo que la Navidad es un reemplazo o es un sustituto para esta fiesta pagana llamada la Saturnalia y que por eso celebramos Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. La respuesta es muy sencilla, por decirlo así. Es muy sencilla porque si uno va a la historia, uno se va a dar cuenta que esta fiesta pagana, la Saturnalia, se conmemoraba, que como conmemoraba el solsticio de invierno que ocurría, hablando de una fecha fija porque tenía variaciones, pero hablando de una fecha fija, ocurría el 22 de diciembre. Ahora, había variaciones y las variaciones, iban desde el 17 de diciembre, incluso algunos años el 23 de diciembre. De modo que los romanos, cuando tenían esta festividad, particularmente era el 22, pero cuando había variaciones podía ser 21, 20, 19, incluso algunas veces el 23, pero nunca jamás caía el 25 de diciembre. Entonces decir que los católicos celebramos Navidad el 25 de diciembre como un reemplazo o sustituto para esta fiesta pagana romana llamada Saturnalia, no se sostiene, porque si fuese un reemplazo, si fuera, si fuese una sustitución, entonces los católicos estaríamos celebrando la Navidad no el 25 de diciembre como siempre se ha hecho, sino el 23, el 22, el 19, el 18, el 17, según fuese el caso. Y resulta que los cristianos, los católicos, nunca hemos celebrado Navidad ni el 17, ni el 18, ni el 19, ni el 20, 21, ni 22. Siempre ha sido, desde siempre ha sido el día 25 de diciembre. No sé si ibas a hacer un comentario, Eric. No, adelante, José, termina con este que me acabo de acordar algo que vi en algunas páginas hace poco que también voy a comentar como una objeción que se hacen algunas sectas con respecto a esto de la Navidad. Así es, de modo que este asunto o este argumento en contra de la iglesia de que el 25 de diciembre es un reemplazo de la Saturnalia, pues no tiene sentido. Es como, imaginemos que hay una fiesta pagana ahorita en la actualidad y la fiesta pagana ocurre el día 14 de marzo y luego se nos quiere decir que, bueno, esta fiesta pagana que ocurre el 14 de marzo la vamos a reemplazar con una fiesta cristiana que se va a celebrar el 20 de julio. ¿De Uh dónde vas -huh. a sacar
que algo que se celebraba el 14 de marzo ahora es un sustituto, un reemplazo, pero lo celebras en una fecha distinta que nunca se celebró. Si, se supone cuando tú reemplazas algo es porque quieres borrar lo anterior, quieres borrar la memoria de lo anterior. Por ejemplo, he escuchado de algunos, en algunos casos de América Latina, donde había templos paganos, donde incluso se celebraban este, rituales que incluían sacrificios humanos. Muchas veces se derribaban esos altares, los hacían polvo, y ahí se edificaba un lugar para adorar a Dios, al Dios verdadero. Típicamente es así lo que sucede. Quitas lo que no quieres, lo que quieres expulsar, y no dejas un vacío, sino que lo reemplazas con lo bueno, con lo verdadero, con lo puro, con lo hermoso. Lo mismo sucede con las fechas. Los seres humanos así somos. No solamente levantamos edificaciones, sino tenemos fechas que marcan nuestra historia, nuestra vida, lo que somos. Entonces, si Navidad fuera un reemplazo, fuera un sustituto para algo pagano, tendríamos que estar celebrando Navidad, repito, el 22 de diciembre o el 21 o el 20, como se hacía con la llamada fiesta pagana de la Saturnalia. Adelante, Eric. Sí, y este tema de las objeciones sobre la Navidad que estamos tocando en estos momentos es bastante lastimoso porque no sé con qué propósito sería que una persona no quiera celebrar el acontecimiento más grande de la humanidad. ¿Cuál es ese acontecimiento más grande de la humanidad? Que el Dios, el Verbo de Dios eterno, que estaba junto al Padre, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y ocupó nuestro espacio-tiempo. O sea, una persona que vive en la eternidad, que es Dios, se encarnó y se hizo humano. Entonces, si celebramos fiestas de nuestros hijos, de nuestros familiares, y nos llenamos de alegría, ¿por qué no separar una fecha para llenarnos de esa alegría inmensa de que Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, bajó del cielo para salvarnos? Entonces no me cuadra, aunque puedan decir, yo lo celebro cualquier día. Bueno, si tú lo quieres celebrar, bienvenido sea, amén, te felicito. Pero, ¿por qué criticas al que quiere celebrar ese acontecimiento maravilloso de salvación de la humanidad un día específico? Y ahora vamos a ver que de verdad el 25 de diciembre, como tú mencionas, los cristianos lo tenían muy presente. También recuerdo que estos ataques lastimosos de algunas sectas a veces se llevan de la mano sin que ellos se den cuenta con los ateos. ¿Qué hacen los ateos para estas fechas? Ustedes van a ver algunos documentales y van a ver algunos libros. Es más, hay libros de eso que van a decir, ¿Jesucristo de verdad existió? Entonces comienzan no solo ataques de los protestantes de estas sectas específicas, porque ciertamente no son todos. Hay muchos que celebran Navidad con nosotros, solo son un grupo que es anticatólico y tienen como otra intención. Entonces ese grupo que tiene otra intención se juntan con los ateos para estas fechas, ellos atacando con cosas de que eso es pagano, que no sé qué, y los ateos diciendo que Jesús no existió, que eso es un invento de la iglesia, que eso es un invento de cristianismo, y sin que ellos se den cuenta, apoyan a los ateos y atacan no solo a la iglesia católica, atacan al cristianismo en general, porque no solamente le están diciendo a la iglesia católica que no debe celebrar eso, como los ateos, porque según ellos Jesús no existió, le está diciendo al cristianismo en general que entonces lo que tú estás haciendo no vale la pena. Entonces, estas sectas, lo que me estaba acordando, que tienen copiadas una infinidad de historias, José y hermanos que nos ven, que yo creo que pueden hacer como varias películas en secuencia o varias series de televisión de tantas cosas que yo a veces no sé si reírme o llorar. Y hay personas que comentan, sí, porque tienes razón, dale hermano, tú puedes darle más a la iglesia católica. Y me resulta bastante cómico y curioso. Por ejemplo, muchas sectas tienen copiada una información de que Jesús lo celebramos el 25 porque, como tú dices, ahora lo ponen en reemplazo, porque es el reemplazo y estamos realmente adorando al dios Sol, Nimrod y Semiramis. Y tú no has escuchado una cosa así, como prácticas paganas de Babilonia. ¿Tú has escuchado algo por el estilo, José? Sí, he escuchado todas esas cosas absurdas, sí. Entonces,
Eh, Muchos por el odio a la iglesia de Cristo copian estas mentiras y lo vi en bastantes páginas. Pero eso de Nimrod, que sí es un personaje bíblico que está en el Génesis, lo hacen ver que es Dios y se vuelve un Dios, algo que ni siquiera ya se puede llamar cristiano, porque como tú puedes decir que Dios en su santa palabra, o sea, nosotros los cristianos no creemos que un personaje, un ser humano se pueda convertir en Dios. Eso me recuerda los hermanos que son mormones, que ellos creen que cuando uno muere, uno va a ser como Jesús en otro planeta, que vamos a ser dioses. Entonces, la palabra de Dios no te dice que tú cuando seas humano mueras y después más adelante vas a ser un Dios. Ya desde ahí parten mal. Entonces, ¿dónde seguimos esto de estas páginas que he visto que hablan de un Nimrod? Ese Nimrod, si usted busca de verdad en una enciclopedia o un libro de historia de religiones, usted jamás encontrará que en la religión de Babilonia tenían un dios que se llamaba Nimrod. El dios del sol para los babilonios era Utu, que se decía en idioma sumerio, o Shamash, que se decía en el idioma semita, que era el dios sol o el dios de justicia. Ustedes lo pueden buscar, hermanos. Repito, para los babilonios, si cuando le vengan con esa mentira de Nimrod, ustedes simplemente busquen una enciclopedia o diccionario de religiones, yo creo que hasta por internet ustedes pueden buscar con toda la calma. Busquen dioses de la religión de Babilonia. Ustedes van a encontrar que se llamaba Shamash, el dios del sol. Así que cabe la pregunta, ¿de dónde esas páginas han inventado que alguien que se llame Nimrod vino a reemplazar Jesús en estos tiempos del 25 de diciembre? Eso lo inventó una persona. ¿Cómo lo podemos saber? Porque ese hombre era un protestante. Esa historieta la pueden leer en la obra de Alexander Hislop, en el libro que se llama Las dos Babilonias. Alexander Hislop, busquen ese nombre, Alexander Hislop. Era un protestante de hace un tiempo atrás de la Iglesia Libre de Escocia, que aparte de ser anticatólico, estamos viendo cómo copian cosas de gente anticatólica, ¿no? Que ese es el detalle. Copian una obra fantasiosa de un protestante anticatólico que según su visión, Nimrod, un ser humano que sí existe en la Biblia, se pudo convertir en un dios de un imperio pagano. Entonces, no puedo comprender cómo suceden estas cosas. Ese es uno de los aportes que quería darte para que tú prosigas con otra objeción. Ya hablaste de la objeción de la Saturnalia, yo hablé de Nimrod, que sale por ahí en algunas páginas anticatólicas, pero sin que ellos se den cuenta, Nimrod no es ni un dios de Babilonia. El dios de Babilonia se llamaba Shamash, el dios del sol. Y eso vino por un invento de Alexander Hislop, del libro de las dos Babilonias hace un tiempo atrás. Adelante, José. Sí, así es. Bueno, solamente para que quede claro, hermanos, las fechas que estamos dándoles aquí, ustedes las pueden corroborar. Por ejemplo, les hemos dicho que la celebración ocurría solamente, el 22 de diciembre fue tal vez la más popular, pero había variaciones. Todas estas fechas ustedes las pueden encontrar en los libros de historia secular. Esto no es algo de... No crean que yo estoy sacando información de un librito que escribió el apologista católico de ahí de la esquina. No, o sea, cualquier historiador, ya sea secular o cristiano, pueden ustedes corroborar esta información. Entonces, la teoría del sustituto o del reemplazo no se sostiene ni siquiera desde el punto de vista histórico, ¿no? Ahora, vámonos. Ah, y no lo mencioné. Bueno, puse un ejemplo, Eric, que cuando llegaron los evangelizadores a algunas partes de América, destruían los lugares donde se hacían las ofrendas humanas y construían ahí, después de que los derribaban hasta el polvo, ahí levantaban lugares para honrar a Dios. Pero no lo mencioné, pero va de la mano. La Saturnalia también conllevaba sacrificios humanos. Los soldados enemigos que eran capturados en las batallas de las legiones romanas, de estos prisioneros de batalla, es que se ofrecían a estas ofrendas humanas al dios, a Saturno. Y estas fiestas, pues como se imaginarán, no era raro que envolvieran actos inmorales
No estoy diciendo que el 100% de los ciudadanos del Imperio Romano que practicaban esta festividad cometían estos actos de inmoralidad, pero lo que sí estoy diciendo es que era común que la gente hiciera sus festines para celebrar la Saturnalia, que implicaba sacrificios humanos y en muchos casos también. Ahora, alguien podrá decir, y antes de brincar a la segunda objeción, quiero dejar bien en claro, alguien podrá decir, no, yo conozco a alguien que se dice cristiano y en el día de la Navidad lo último que hace es honrar a Cristo. Siempre se emborracha o anda de fiesta en fiesta y comete actos inmorales. Bueno, eso ya es otro asunto. Ese ya es un problema de inconsistencia. Es una persona que se hace llamar cristiano pero no vive como cristiano. En otras palabras, la excepción o lo que debería de ser la excepción no quebranta la regla. Entonces, no puedes tú invalidar la veracidad, la validez de algo porque una persona es inconsistente. O aun si muchas personas fueran inconsistentes, no significa que ya como son inconsistentes, por lo tanto lo que creen es totalmente falso. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Bueno, ahora sí, vámonos al segundo argumento, que es muy similar, va de la mano. Este, el segundo argumento en contra o la segunda objeción en contra del 25 de diciembre, tal vez es la más popular. Se nos dice que se escogió celebrar la Navidad el día 25 de diciembre para sustituir la fiesta pagana de los romanos conocida como Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. En otras palabras, dicen, el 25 de diciembre celebraban al sol invicto y después, cuando Constantino inventó el catolicismo, quitó la fiesta del sol invicto y puso en su lugar la Navidad. Y es por eso que ustedes católicos o ustedes cristianos en general celebran la Navidad el día 25 de diciembre. No sé si has escuchado este argumento, esta objeción, Eric. Sí, esa sí la he escuchado bastante. Así es, y el asunto con esta teoría, con esta objeción, con este argumento en contra de la fiesta cristiana de la Navidad, particularmente el día 25 de diciembre, que esto es algo que en lo que nos queremos enfocar, porque es que la iglesia no nos ha transmitido diferentes fechas como diferentes opciones para celebrar la natividad de Cristo en la fecha que más nos parezca, sino que curiosamente, si se me permite la expresión, curiosamente, la iglesia solo nos ha transmitido una sola fecha en la cual los cristianos debemos justamente celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta ser que es el 25 de diciembre. Que de hecho nosotros pudiéramos preguntar a los hermanos que se han apartado de la iglesia y que pertenecen ahora a diferentes grupos protestantes, les pudiésemos preguntar que cuál es su base, cuál es su fundamento para celebrar la natividad del Señor Jesucristo el 25 de diciembre y no otra fecha. ¿Por qué no la celebras el 30 de enero? ¿Por qué no la celebras el 22 de mayo, el 13 de abril? ¿Por qué la celebras el 25 de diciembre? Ahora, nosotros los que estamos en la iglesia, nosotros podemos dar respuesta. Y es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a dar respuesta del por qué es que el 25 de diciembre es que nosotros celebramos la natividad, el nacimiento, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, volvamos al sol invicto. Se nos dice esto, que fue solamente otro sustituto. Uno pudiera decirles, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cuál de las dos es? ¿La Saturnalia o el sol invicto? Porque es interesante que los dos meten a Constantino y los dos dicen que cuando inventó el catolicismo, pero bueno, aquí hay una contradicción en la teoría, en la hipótesis. Entonces, ahí les va. ¿Qué podemos decir acerca de este asunto de que solamente se hizo para reemplazar la fiesta pagana del sol invicto? Bueno, lo primero que debemos decir es que la fiesta romana pagana del sol invicto
es relativamente reciente. ¿A qué me refiero? Fue una fiesta que fue instituida por un emperador romano que se llamó Aureliano. Él la instituyó en el año 274 después de Cristo. Noten, 274 navidades después de nuestro Señor Jesucristo, 274 navidades, 274 años después del nacimiento del Señor es que se instituye esta, esta fiesta por Aureliano, por Aureliano el emperador romano. Como dato interesante, el nombre Aureliano viene de aurora, que significa la salida del sol. En las monedas imperiales incluso, el emperador Aureliano, que fue el que instituyó esta fiesta del sol invicto, incluso en las monedas imperiales que él mandó a hacer, él mismo, el emperador Aureliano, era identificado como Pontifex Solis, que significa el pontífice del sol. Entonces nosotros aquí vemos que el que instituye la fiesta del sol invicto es Aureliano. Y sol invicto viene de aurora. Entonces aquí hay un signo de interrogación. Parece que las cosas indican que era una forma de autoglorificarse, de perpetuar su grandeza como emperador romano. Recuerden que los emperadores romanos, antes de la llegada del cristianismo como religión a lo largo y ancho del imperio, tenían estas ideas que se veían a sí mismos como divinidades, como hijos de Dios en el sentido divinos, como seres divinos que estaban ahí por disposición de los dioses. Bueno, aquí vemos a este señor Aureliano instituyendo la fiesta del sol invicto en el año 274 después de Cristo. Ahora, aquí hay algo aún más interesante. En el año 362, el 4 de febrero para ser exactos, el 4 de febrero del año 362, el emperador Julián, que es conocido como Julián el Apóstata, promulgó un edicto que se le conoce como el edicto de tolerancia, tolerancia entre comillas. En este edicto, que en la realidad, más que un edicto de tolerancia, era un ataque contra el cristianismo, porque noten que para el año 362 ya no solamente se había permitido que el cristianismo fuera legal y que no se les persiguiera a los cristianos y que se les regresara las propiedades confiscadas a los cristianos, sino que incluso ya para el año 362 era prácticamente la religión, por decirlo así, oficial de facto. Es decir, la gran mayoría de los ciudadanos habían abrazado el cristianismo. Digámoslo así, era la religión más practicada en el imperio romano y hay que decirlo, también la religión favorecida por los gobernantes del imperio, por las glorias, por las glorias de la fe cristiana. La sociedad había llegado a un punto donde se había dado cuenta que sus dioses paganos no eran dioses, que verdaderamente el Dios de Israel había cumplido sus promesas en Jesucristo y que verdaderamente el cristianismo, como se presenta en las Sagradas Escrituras y como lo enseñaba la Iglesia desde el siglo I, verdaderamente era el Dios verdadero, verdaderamente era la revelación divina y verdaderamente era la religión verdadera. Y la gran mayoría habían abrazado el cristianismo, incluyendo a la gran mayoría de los gobernantes y entre ellos muchos emperadores. Ahora, este emperador Julián se le conoce como Julián el Apóstata porque él, con este edicto de tolerancia, a partir de ahí, en la realidad lo que comienza es una persecución del cristianismo. Bueno, a donde quiero llegar es a que este señor, este emperador, Julián el Apóstata, a partir del 362, comienza una serie de reformas buscando reemplazar, noten la palabra que estoy utilizando, reemplazar las tradiciones cristianas y borrar la influencia del cristianismo que ya había impregnado la sociedad romana.
Ahora, ¿por qué se le conoce como Julián el Apóstata? Precisamente porque él había nacido en un hogar cristiano. Como lo dije, muchos gobernantes ya habían abrazado el cristianismo y él nació en una familia de la clase alta cristiana. Pero él en su edad adulta reniega y renuncia al cristianismo y de ahí su apodo, el apóstata. Pero cuando él se convierte en emperador, no se quedó no fue simplemente algo personal que él guardó en su corazón, que rechazó el cristianismo, sino que él quería que la sociedad romana, que el imperio romano volviese a sus orígenes paganos. Y lo primero que hace es decretar un edicto de tolerancia, donde él dice que es mentira, que el cristianismo no es la religión verdadera, que el cristianismo no es superior al paganismo, sino que el cristianismo es una más de, de todas las religiones. Y él comienza una serie de reformas que tenían como propósito reemplazar la influencia y las tradiciones cristianas de la sociedad romana. Y una de las cosas que él comenzó reemplazando fueron las fechas que los cristianos tenían como fechas sagradas. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde estoy yendo? En la realidad, si vamos a hablar de un reemplazo, no sería que los cristianos reemplazaron una fiesta pagana con una fiesta cristiana, sino de acuerdo a la historia, ha sido al revés. Julián el Apóstata, emperador del Imperio Romano, intentó reemplazar las fechas sagradas para los cristianos con festividades paganas. Quitó templos que eran templos para adorar a Dios y los convirtió en lugares para promover el paganismo y para adorar a los dioses. Entonces, esta idea de que fueron los cristianos los que quisieron reemplazar lo pagano con lo cristiano no se sostiene, pero al contrario, si tú vas a la historia, particularmente el 362 con Julián el Apóstata, te vas a dar cuenta que él intentó hacer exactamente lo contrario de lo que ahora quieren acusar a los católicos. Julián el Apóstata empezó a hacer reformas en la sociedad romana para borrar la influencia y la huella del cristianismo, y lo hizo confiscando templos, lo hizo reemplazando las fiestas, y la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya estaba bien establecida. Era algo que los cristianos siempre habían celebrado. Te voy a dejar aquí que si quieres hacer un par de comentarios, Eric, ya aquí ya me alargué demasiado. No, sí, lastimosamente hay algo que usan bastante los que atacan a la iglesia que se llama lógica falacia de origen. O sea, quieren agarrar algo de origen y como la iglesia en ocasiones ha hecho una inculturación, o sea, ha hecho de algo malo, lo convirtió a bueno, ha eliminado las prácticas paganas y ha convertido eso en símbolos cristianos, como por ejemplo el árbol de Navidad que podemos hablar ahora, ¿no? Y eso que mencionas del año 362, que el emperador, dicen que Aurelio hizo lo del sol invicto en el año 274. Eso es fácilmente hasta refutable por un mismo historiador helenista. Podemos hablar de Sexto Julio Africano, que era un apologista e historiador helenista, que en su libro Cronografía en el año 221 escribió que la natividad de Cristo fue el 25 de diciembre, por decirlo de una manera. Estamos hablando de, ¿cuántos? Si, déjame redondearlo. Estamos hablando de 50 años antes que instaurara la fiesta del sol. Ya Sexto Julio Africano, el historiador helenista, ya había escrito algo sobre la natividad de Cristo. Entonces, históricamente no tienen por dónde decir, eso es totalmente incorrecto, de que primero fue algo pagano y después la iglesia instauró eso, porque si el sol invicto fue instituido en el 274, ya 50 años antes, hasta un mismo historiador helenista estaba hablando del nacimiento de Cristo en una fecha específica. Adelante, José, quería aportar eso. Sí, así es. Entonces ahí vemos que tenemos el testimonio de este historiador que precede a la institución de la fiesta del sol invicto por el emperador Aureliano
por aproximadamente 50 años. Y como vamos a Ujú. ver un poco más adelante, tenemos nosotros el testimonio de los padres de la iglesia del siglo segundo, que estamos hablando de alrededor del año 150, 170, y del siglo tercero, alrededor del año 200, 230, 240. Tenemos el testimonio de padres de la iglesia del siglo segundo, del siglo tercero, que ya nos hablan de la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el día 25 de diciembre. Bueno, entonces, a donde yo quería llegar con todo este relato que les he compartido sobre Julián el Apóstata, es que sí tenemos nosotros registros históricos de un intento de reemplazar fiestas. Pero resulta que este intento de reemplazar fiestas no ha sido de los cristianos hacia los romanos paganos, sino viceversa. Ha sido romanos paganos intentando borrar y barrer del mapa y de la conciencia colectiva de Roma imperial lo que es el cristianismo. Y esto se hace mediante la confiscación de sus edificios, de sus templos, de sus lugares sagrados, mediante la sustitución de sus días especiales en el calendario, de sus días sagrados. Por ejemplo, Eric, en algunos de nuestros países, bueno, dije algunos, pero en la realidad debería yo decir en muchos de nuestros países de América Latina, esto ha sucedido. Se ha destronado la influencia que la iglesia, que el cristianismo tenía en las sociedades de las naciones en Latinoamérica. Se les confiscaron monasterios, conventos, iglesias, catedrales, propiedades, tierras. Se sustituyeron los días especiales del calendario por días seculares para festejar a los caudillos de independencia. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque aquí vemos una correlación. En el tiempo de Julián el Apóstata, él intentó hacer precisamente lo que ahora muchos han hecho en las naciones que tradicionalmente eran naciones católicas. Les confiscaron los templos y empezaron a reemplazar las fechas del calendario. Y Julián el Apóstata, esa fue su estrategia. Él lo que quería era disminuir la influencia del cristianismo y borrar las tradiciones de la sociedad romana. Él quería que Roma fuera otra vez la Roma pagana de la antigüedad, por así decirlo. Bueno, uh, fue bajo el reinado de este emperador Julián el Apóstata que se tiene el primer registro de una fiesta o celebración del Sol Invicto, pero con un título extra. Y ahí les va. Siempre se hablaba del Sol Invicto. ¿Se acuerdan que yo les dije que Aureliano instituyó la fiesta del Sol Invicto en el año... Déjame ver dónde... Ver, creo que he perdido el año. En el año 200... 274. Gracias. En el año 274 Aureliano la instituye. Parece ser que en honor a su grandeza, porque tomó el nombre, ¿no? Pero bueno. Pero la primera vez que se habla no solamente de Sol Invicto, sino la primera vez que se tiene un registro histórico que dice el nacimiento del Sol Invicto fue hasta Julián el Apóstata. Durante el reinado de Julián el Apóstata, Eric, es que se tiene este primer registro de la fiesta del Sol Invicto con un adjetivo agregado que es el nacimiento. El nacimiento del Sol Invicto. Ahora, alguno preguntará, ¿y por qué eso es relevante? Es relevante porque lo que ya se festejaba en la sociedad era el nacimiento, pero era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el reinado de Julián el Apóstata se sustituye la festividad del nacimiento de Jesucristo por una festividad pagana y le titularon el nacimiento o la Navidad, la natividad del Sol Invicto. Entonces, obviamente aquí vemos las intenciones es borrar el nacimiento de Cristo y poner en su lugar el nacimiento del Sol Invicto. En pocas palabras, Julián el Apóstata intentó reemplazar la Navidad del Sol de Justicia,
como se le llama a Jesucristo en las Escrituras. El sol de justicia con la Navidad, por así decirlo, Navidad entre comillas, con la Navidad del sol invicto, con el nacimiento, pues. De ahí viene la palabra natividad, nacimiento. Con el nacimiento del sol invicto. Y de ahí viene la famosa frase en latín que se dice natalis solis invicti. En otras palabras, el nacimiento del sol invicto. Pero al principio, cuando Aureliano la instituyó, simplemente era sol invicto. Pero ya en tiempos de Julián el Apóstata, ya encontramos el nombre extendido, el nacimiento del sol invicto. Ese es un detalle que me parece interesante, sobre todo porque Julián era un hombre apóstata que odiaba el cristianismo, y prueba de ello es que inició reformas para borrar la influencia cristiana de la sociedad. Tristemente, los que se oponen al 25 de diciembre como la celebración de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo, indirectamente y sin darse cuenta, Eric, están aliándose con el espíritu y la actitud de estos enemigos del cristianismo en el siglo IV. ¿Cómo ves? Sí, es interesante, pero para nosotros, los cristianos católicos, sí le damos importancia al nacimiento de Cristo, y por eso la alegría es inmensa celebrando un acontecimiento tan especial. Ahora bien, para nosotros los hermanos católicos, la Iglesia pronunció en el año 561 en el Concilio de Braga un anatema contra unos herejes. Esos herejes eran los priscilianistas, que les voy a decir lo que dice ese concilio en el año 561. Dice: si alguno no honra verdaderamente el nacimiento de Cristo según la carne, sino que simula honrarlo, ayunando en el mismo día y en domingo, porque no cree que Cristo naciera en la naturaleza de hombre como Cerdón, Marción, Maniqueo y Prisciliano, sea anatema. Y es que este anatema, dicho a los priscilianistas, me recordó ese tema que estás mencionando de como siempre a contraargumentar por el nacimiento de Cristo. Para nosotros los católicos sí es importante celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Primero porque el nacimiento de Cristo, como mencioné al principio, es el acontecimiento más maravilloso de la humanidad. Tanto así que estamos en el 2019, ¿no? Año después de Cristo. Es un acontecimiento que revolucionó el mundo. Segundo, en nuestro magisterio en el año 561, o sea, estamos hablando de hace un poquito más de 1500 años, ya se pronunció de que debemos honrar el nacimiento de Cristo, que no debemos ser como esos herejes que eran Marción, Maniqueo y Prisciliano. Eran unos herejes con ideas gnósticas. Entonces, como yo mencioné hace un rato, algunas sectas protestantes modernas copian esa forma de pensar, de no querer celebrar un acontecimiento, así como estos herejes gnósticos, y esto es bastante complicado en el modo de ver cristiano. Yo lo veo desde este punto de vista, José. Nosotros como cristianos somos una familia. Entonces, puedo decir de esa manera de ver del cristianismo de esas personas que rechazan celebrar la Navidad, es como aquella persona que ha sufrido mucho en la vida y no ha tenido alegrías. Ha tenido una vida dura sin hogar. Esas personas que tienen una vida dura sin hogar y sin una familia, y se vuelve de un carácter difícil y extraño cuando conoce una familia que le quiere dar su amor. Entonces, como no conoce el amor de familia, cuando alguien le quiere dar ese amor, siente temor y rechazo a lo que ve porque no le haya sentido. Y así es que nosotros podemos ver, hermanos, el cristianismo es una familia. Tenemos un Padre que nos ama y que nos ha creado y nos envió a su Hijo para salvarnos. Ese es Dios Padre. Tenemos a Jesucristo, nuestro hermano y Dios, la segunda persona de la Trinidad, que nos enseñó el camino de salvación y de la vida eterna. A Él celebramos que vino a esta tierra. Y tenemos una Madre amorosa que nos cobija y desde el cielo se sigue preocupando por nosotros. ¿Y cómo no celebrar este acontecimiento que es muy, pero muy importante? También hay que aclararle a los hermanos católicos y los no católicos que están viendo esto, que la Iglesia no se ha pronunciado como un dogma de fe, por decirlo de una manera, que usted tiene que creer que Jesucristo nació el 25 de diciembre, porque no lo ha dicho, ¿no? No lo ha dicho. A lo largo de estos 2000 años, a través de la historia, de los argumentos científicos, sí se ha ido confirmando mejor esta noticia, lo que siempre la Iglesia creyó. Pero la Iglesia no tiene un dogma que diga, tú para ser católico tienes que creer esto, si no eres anatema, así como leí hace poco.
Eso no existe. Entonces, ¿qué podemos celebrar en este acontecimiento? Tú dijiste ya un texto bíblico sin decirlo sobre el sol de justicia. En Isaías capítulo 9, versículo 5. Esto es lo que celebramos, hermanos. Isaías 9:5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Eso es lo que nosotros celebramos como cristianos, queridos hermanos. Que esa criatura que nació es un Dios fuerte que vino a redimirnos nuestros pecados. Y nosotros no podemos obviar ese acontecimiento y hacernos de la vista gorda, como decimos en mi país, y hacernos lo difíciles de que yo no voy a celebrar eso. Tú tienes otros argumentos por ahí, José. Acabo de recordar unos argumentos que vamos a ver ahorita sobre esa lógica de inicio que muchos hacen, pero en las fechas históricas que hablaste de Julio y mencionaste a Aurelio, el emperador, también tú tienes padres de la iglesia que mencionan este tema, ¿verdad, José? Adelante con los padres de la iglesia. Sí, así es. Sí, es que hay muchas cosas de nuestra fe cristiana, que no son, que no han sido solemnemente definidas a la manera de un dogma que debe ser aceptado por todo cristiano. Sin embargo, y qué bueno que estás tocando el tema, porque yo me he fijado que hay católicos que piensan que para que algo sea verdadero y algo sea creído y defendido, es necesario que la iglesia haya definido solemnemente determinada creencia como un dogma. Si vamos a creer de esa manera, entonces estaríamos cayendo en un reduccionismo. Nuestra fe sería muy limitada. Porque la verdad, son muy pocas las cosas que han sido solemnemente definidas como dogmas. No tenemos multitud, por así decirlo. Sin embargo, aunque la fecha, como bien has señalado, Eric, aunque la fecha del día 25 de diciembre no ha sido solemnemente definida como un dogma, que si no lo crees no puedes ser católico, ciertamente, pero no solamente lo que es definido solemnemente lo creemos. Por ejemplo, aquí el punto está de que el cristiano muchas veces es atacado y no sabe qué responder cuando se le dice que no deberías de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Una respuesta muy sencilla sería: entonces, ¿cuándo quieres que la celebre? ¿O cuándo la celebras tú? O dame otra fecha en que los cristianos la hayan celebrado, porque no conozco de otra, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy? Aunque no es un dogma, sí es algo que sí viene en la tradición de la iglesia. Y hablando de la tradición de la iglesia, voy a leerles dos citas de dos padres de la iglesia. El primero que tengo aquí es de Hipólito de Roma. San Hipólito de Roma dice lo siguiente: el primer, el primer adviento de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en Belén el 25 de diciembre. San Hipólito de Roma, año 230, obviamente después de Cristo. 230, San Hipólito de Roma dijo: el primer adviento de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en Belén el 25 de diciembre. San Hipólito de Roma, 230. Que esto, Eric, esto sí concuerda con la historia, porque tienes a Julián el apóstata en el año 362 haciendo hasta lo imposible por borrar la influencia de las tradiciones y festividades cristianas. En otras palabras, si no hubiera estado ya bien establecido en la sociedad cristiana y por extensión en la sociedad romana, ¿por qué tendrías que hacer reformas para poder borrar O sea, en otras palabras, ¿qué vas a borrar si no existía? Y aquí tenemos a un padre de la iglesia en el año 230 diciendo de manera directa: el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en Belén el 25 de diciembre.
Tú dirás, es medio tardío, 230 no me convence, es medio tardío. Bueno, tengo otra cita de otro padre de la iglesia. Y dice de la siguiente manera: debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor sin importar el día semanal. Lo debemos celebrar el día 25 de diciembre. Esto lo dijo San Teófilo de Cesarea en el año 180, obviamente después de Cristo. En el año 180, San Teófilo de Cesarea dijo: debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor sin importar el día semanal en que caiga. Lo debemos celebrar el 25 de diciembre. Entonces, pregúntate, ¿por qué el 25 de diciembre? Pero no vayas a responderte a ti mismo con la respuesta protestante, que está llena de falacias. Ellos dicen que es por el reemplazo del sol invicto, que ya vimos que es falso. Ellos dicen que porque era para reemplazar la festividad de la Saturnalia, que ya vimos que también es falso. Entonces pregúntate, si estas teorías de conspiración que andan circulando en las redes sociales y que utilizan para atacar a la iglesia, si ya vimos que históricamente, aunque no seamos católicos, históricamente no se sostienen. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué no el 30 de abril? ¿Por qué no el 12 de octubre? ¿Por qué tiene que ser el 25 de diciembre? Bueno, aquí tenemos a los padres de la iglesia diciéndonos que es el 25 de diciembre. Y ahorita lo vamos a ver. Porque tú puedes preguntarte, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Bueno, pues la Biblia y la tradición van de la mano y apuntan hacia el 25 de diciembre, como lo vamos a ver. Pero bueno, Eric, ¿tienes aquí algún comentario? Sí, vamos a comenzar con eso, porque ahora no me voy a volver biblista, me voy a volver arqueólogo, José. Vamos Okay. con la ciencia, cómo la ciencia se va de la mano con las escrituras, con la teología, para armar este rompecabezas de que ya los científicos, los arqueólogos y demás personas que son bastante estudiosos de documentos antiguos nos están ayudando a descubrir lo que tú estás mencionando, de que cómo esos cristianos en el año 180, en el 200, o sea, desde siempre han estado hablando de diciembre. Y para comprender esto, quisiera comenzar de que es una fecha histórica. ¿Cómo podemos comprobarlo? La ciencia está ayudando a comprobarlo. O sea, no podemos separar la fe de la razón. Eso es lo que he dicho en muchos videos. La fe va de la mano con la razón. O sea, no podemos tener una fe que no se razona. No podemos decir, yo creo esto porque sí. Tiene que haber pruebas. O sea, no solo pruebas bíblicas, pruebas de arqueología, pruebas científicas, pruebas tangibles, de diferentes maneras que la persona diga, oye, esto tiene su lógica. Y aunque a veces no tenga su lógica, hay diferentes formas de demostrar nuestra fe. Entonces, ¿es una fecha histórica el 25 de diciembre, José? Por supuesto, los científicos están ayudando. Quiero comenzar que desde el Oriente Bizantino, desde tiempos remotos, se celebra el nacimiento de Juan el Bautista el 23 de septiembre. El 25 de diciembre, día en que se celebra a nuestro Señor Jesús, por estudios tomados de los nuevos descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, que son del Qumran, se puede demostrar que sí es una fecha histórica. Ahora vas también tú a comentar algo. Entonces, como comencé a decir, ¿qué tiene que ver esto? Hay que mencionar bíblicamente a Zacarías. Zacarías ayuda mucho o ayudó mucho en el descubrimiento del Mar Muerto a dar con esta fecha. ¿Ibas a decir algo, José? Solamente, ahorita que dijiste 23 de septiembre, mencionaste que es el nacimiento de Juan el Bautista, pero no es el nacimiento, es la concepción. Es la concepción, perdón. Sí, perdón. No, yo sé que fue un error un error de lengua, ¿no? Por así decirlo. Sí, mil disculpas, sí. Fue la concepción de Juan el Bautista. Mira cómo ando. Debe ser que me falta comida. Bueno, sí. Entonces, déjame recapitular. Toma 2. El 23 de septiembre se celebra la concepción de Juan el Bautista. Y el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a esta fecha histórica? Porque Zacarías, en Lucas capítulo 1, nos describe algo muy importante. El evangelista Lucas, el anuncio del ángel a Zacarías, nos describe que en Lucas capítulo 1, que Zacarías era de la clase del grupo de Abías de ser sacerdote. Entonces,
¿Qué tiene que ver esto de Zacarías para dar con la fecha de Jesús? Esto tiene que ver mucho, porque en el primer libro de Crónicas nos cuenta cómo David junto a Sadoc dividieron las clases sacerdotales a los hijos de Aarón y distribuyeron por turnos para auspiciar en el templo. Y estas clases tenían turnos una vez por semana, de sábado en sábado, 2 veces al año. Si me permites, ¿puedo leer el libro de Crónicas, José? Sí, ok, comienzo. El libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo del 3 al 10, vamos a leer lo siguiente. Ya leímos que en Lucas 1, muchos conocen que el ángel se le apareció a Zacarías porque oficiaba en el templo y dice que era de la clase de Abías. Vamos a ver qué dice el libro de Crónicas. Capítulo 24, versículo 3. David junto a Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ahimelech de los hijos de Itamar, los dividió en clases y los registró según sus funciones. Entre los hijos de Eleazar había más varones que entre los hijos de Itamar. Y por eso, al ser divididos, los jefes de familia fueron 16 entre los hijos de Eleazar y 8 entre los hijos de Itamar. Unos que otros fueron divididos por sorteo. Por tanto, entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar habían jefes consagrados y jefes al servicio de Dios. El escriba Semaías, hijo de Natanael, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey de los jefes y en presencia del sacerdote Sadoc de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de los familiares sacerdotales y levíticas. Se echó la suerte una vez por Itamar y 2 veces por Eleazar. Entonces aquí viene lo importante, José. Versículo 7. La primera suerte cayó sobre Eyoriab, la segunda sobre Yedaías, la tercera sobre Harim, la cuarta sobre Seorim, la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Miamim, la séptima sobre Acos, la octava, que esta es la importante, la octava sobre Abías. Entonces, vamos a la arqueología, José. La octava sobre Abías. El octavo turno de auspiciar en el templo era de la clase de Abías, Zacarías. ¿Qué descubrimos en la arqueología? Los descubrimientos del Mar Muerto en Qumrán nos dan datos no solo bíblicos, sino de libros descubiertos, José, que usaban en la antigüedad. En el año 1953, la especialista francesa Annie Haubert estudió el libro de los jubileos, José. ¿Qué es el libro de los jubileos? Es un libro que data del siglo II a.C. Numerosos fragmentos del texto de este calendario de los jubileos tenía los turnos sacerdotales, que no solo demuestran que este había sido utilizado por los esenios que vivían allí, sino que también se usaba para ese tiempo. Entonces usaba calendario solar, aunque no da nombre de los meses, los llama por un número de sucesión. Por eso, ¿qué tiene que ver esto? A esta especialista francesa se le unió el profesor Shermayahu Talmon de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Trabajó en los documentos del Qumrán, el profesor de Jerusalén, trabajó en los documentos del Qumrán y el calendario de los jubileos que había estudiado la francesa. Él logró precisar la actividad semanal del orden de los 24 turnos sacerdotales en el templo. O sea que se trata de un estudio muy minucioso, muy serio y muy importante que hay que tomar en cuenta y que tomó en cuenta la especialista francesa. La lista que el profesor Talmon reconstruye indicó que el turno de Abías, prescrito 2 veces al año, se realizaba en 2 fechas. La primera era del 8 al 14 del tercer mes del calendario. Y la segunda fecha era del 24 al 30 del octavo mes del calendario. Entonces, ahora según el calendario solar, no lunar como usaban los hebreos, esta segunda fecha corresponde exactamente, aproximadamente, por el mes de septiembre. Con estos datos podemos ver la fecha histórica y cierta, lo que el rito bizantino que comenté hace un rato ha conservado por todos estos años, José. El anuncio del ángel a Zacarías, o sea, celebra la concepción de Juan el Bautista el día 23 de septiembre desde tiempos muy antiguos. Lo que hizo el profesor, que no es cristiano, no es católico, es un profesor hebreo de la escuela de Jerusalén, descubrió que la clase sacerdotal de Abías
que auspiciaba Zacarías en Lucas capítulo 1 se auspiciaba en septiembre y es lo que celebra la iglesia desde siempre el 23 de septiembre. Y celebramos también el 24 de junio, ahora que recuerdo la natividad, que aquí, que había dicho hace un rato, se me habían enredado los cables, José. El 23 de septiembre celebramos la concepción y el 24 de junio su natividad. Es interesante cómo la ciencia, en este caso la arqueología, va de la mano de la fe. Adelante, José. Entonces, para a ver si estamos entendiendo y no que nuestros oyentes no se vayan a confundir. Entonces, lo que nos estás diciendo es que de acuerdo al relato del Evangelio de Lucas y los hallazgos de la arqueología, en este caso incluso con los escritos del Mar Muerto, nosotros vemos que mientras le tocó el turno, porque hablaste del sacerdocio, ¿verdad? De los sacerdotes. Ajá. Cuando le tocó el turno al que sería el padre de Juan el Bautista, de ministrar, de servir en el templo como sacerdote, es en el mes de septiembre, que es cuando aparece el ángel y le dice que su esposa, que era considerada estéril, daría a luz a un hijo que sería grande delante de Dios. Él prepararía el camino del Mesías que estaba por venir. Entonces, cuando aparece el ángel a este sacerdote ministrando en el templo, que se llamaba Zacarías, padre de Juan el Bautista, de acuerdo al calendario e incluso corroborado con los documentos del Mar Muerto, si tú sacas, si tú lo traduces del calendario lunar, que era el que usaban los judíos, lo traduces a nuestro calendario, a los calendarios occidentales, por así decirlo, que son solares. La fecha que nos da es en el mes de septiembre de nuestro calendario. Así Y mismo es. esto también concuerda con la fecha que la iglesia desde tiempos inmemoriales ha conmemorado la concepción de Juan el Bautista, que es el 20, ¿puedes repetir la fecha? ¿Es en septiembre? ¿Qué fecha es? No sé si la tienes ahí. Bueno, en septiembre, 23 de septiembre, 23 de septiembre, el 20, aproximadamente. ¿Sí? 23 aproximadamente de septiembre. el 23 de septiembre. Pienso Ajá. yo que solamente, ¿no? Para ir entendiendo. Ahora, esto se vuelve significativo porque como también lo mencionaste, no solamente recordamos el día en que fue concebido Juan el Bautista, sino también la iglesia en su calendario litúrgico también conmemora el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, si tú te preguntas, bueno, ¿y cuándo es ese nacimiento de Juan el Bautista? Bueno, es el 20, como ya lo dijiste, Eric, es el 24 de junio. El 24 de junio. Ahora, esto se vuelve significativo y aquí es donde vas a darte cuenta qué tiene que ver todo esto con la Navidad. Pues tiene que ver mucho. Ahí Ujú, mismo donde estábamos, tú leíste ahí en Lucas, ¿verdad? Ahí ujú. mismo en Lucas, en el capítulo 1, voy a leer el verso 24, del 24 en adelante. Lucas 1:24, se nos dice lo siguiente. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, o sea, la esposa del sacerdote, la esposa del sacerdote Zacarías, el que sería padre de Juan el Bautista. Después de que se le anunció, en el verso 24 se nos dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, verso 25, así ha hecho conmigo el Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta, o sea, mi vergüenza, porque era considerada estéril, mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, noten aquí lo que se nos dice en el verso 26, al sexto mes, 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Ok? Ahora brinquen al verso 36. Ahí mismo, Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta, son palabras que se le están diciendo a María por parte del ángel. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes, noten otra vez se repite, esa es la segunda vez que se nos dice sexto mes. Dice, y este es el sexto
mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Ahora, vamos a conectar las ideas. Ya Eric nos compartió que en el calendario litúrgico tenemos el nacimiento de Juan el Bautista el día 24 de junio. Si tú tomas el 24 de junio, Eric, y le agregas 6 meses, hablando de números redondos, por así decirlo, ¿a qué fecha te lleva? Del 24 de junio, si le sumas 6 meses, ¿a qué fecha te llevaría? Ya diciembre. A diciembre 24, ¿no? Repito, Ujú. hablando en términos, en números redondos. Entonces, del 24 de junio, si le agregas 6 meses, que es lo que le llevaba de ventaja Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, te llevaría al 24 de diciembre. Lo cual concuerda con la tradición de la iglesia, que siempre, como ya vimos testificado por los padres de la iglesia, siempre se ha tenido el día 25 de diciembre como la fecha en que la iglesia conmemora y celebra la natividad, el nacimiento, la Navidad del Señor Jesucristo. Entonces, por esto es que es importante la historia. Ahora, sabemos que tristemente para muchos la historia es un cero a la izquierda. No la toman en cuenta. Pero el ser humano, al ser humano es un ser histórico. Vivimos en el tiempo y en el espacio. No somos espíritus flotando en el aire. No somos gnósticos. Nosotros vivimos en cuerpos materiales. Vivimos en la historia. Entonces la misma historia nos confirma cómo el Señor Jesucristo verdaderamente nace en diciembre y de acuerdo a la tradición sabemos el día, no nomás sabemos el mes, sino sabemos el día. Esa es la razón, y aquí está la respuesta, y yo hace un momento preguntaba, ¿por qué será que celebramos el nacimiento de Jesús precisamente el 25 de diciembre y no el 30 de abril, y no el 15 de mayo, y no el 19 de octubre? ¿Por qué el 25 de diciembre? Pues aquí tenemos. Aquí tenemos la historia, la tradición de la iglesia y la misma Sagrada Escritura viniendo juntas y presentándonos esta pintura, este cuadro delante de nosotros. Ok, adelante, Eric. Sí, añadiendo a esto también tenemos como dato escrito del patriarca de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes padres de la iglesia, por supuesto, ¿no? Que vivió entre los años 347 al 407. Él enseñó que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba entre septiembre y octubre. O sea, estamos hablando de uno de los padres más grandes de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que dijo que Zacarías recibió el anuncio del ángel en el día del perdón que oficiaba en el templo, en cual llega entre septiembre y octubre. Hay que recordar algo, hermanos, a los que no saben. Los hebreos usaban un calendario lunar. Entonces, ellos cada ciertos años tenían que agregarle un mes extra para poder que sus años cuadraran como debía de ser. Entonces, podrá decir, viene otra objeción, José. Aquí se puede sacar una objeción. Uh-huh. Me estás diciendo que Jesús nació en diciembre, pero en diciembre no hay pastores por ahí porque hace mucho frío, porque es invierno. Y tampoco puede haber ovejas por ahí porque ya todas deben estar guardadas en un corral porque es invierno. Y esto, ¿cómo se puede argumentar, José? Sí, así es. Y qué bueno que lo traes a colación, porque había pasado por alto. Pero sí, esa sería la tercera objeción que nos hacen. Una, ya la vimos, ¿no? Que la fiesta de la Saturnalia, que ya vimos que ni concuerda la fecha. Dos, que el sol invicto, que ya vimos que todo lo contrario. Julián el Apóstata intentó hacer todo lo contrario. Reemplazar lo que ya estaba establecido con cosas paganas y no le funcionó. Porque no lo vimos, pero Julián el Apóstata fue destronado. No tuvo éxito en su intento de regresar a Roma a ser el imperio pagano que era. Pero bueno, y luego aquí está lo que tú nos dices, Eric. La tercera objeción. Cristo no pudo haber nacido en diciembre, porque los pastores no apacientan a sus ovejas durante el invierno con unas temperaturas
tan bajas que es imposible que ellos apacienten a sus ovejas. Error, error, error. Si tú buscas el promedio, la temperatura promedio, si tú buscas la temperatura promedio en el mes de diciembre en la región de Palestina, que es donde se encuentra la ciudad donde nace nuestro Señor, me refiero a Belén. Si tú buscas la temperatura promedio, te vas a dar cuenta que estaríamos hablando de 60 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué es eso 60 grados Fahrenheit en Celsius? Serían 16 grados. 16 grados centígrados. Esa es casi la temperatura, no voy a decir la temperatura perfecta, pero casi estarías hablando de una temperatura muy agradable. Puedes andar con tus pantalones cortos, con tus shorts, caminando afuera y sin la necesidad de una chamarra o de un abrigo así muy de invierno. Ahorita donde estás, José, estás bien abrigado. Hace mucho frío. Acá hace frío. Acá se está sintiendo frío y es menos de 16 grados centígrados o menos de 60 grados Fahrenheit. Entonces, mis amados hermanos, este argumento de que Jesús no pudo haber nacido en invierno porque supuestamente los pastores no serían tan crueles, porque estamos hablando de los pastores que se nos dan el relato de la Navidad, que dice que había pastores apacentando a sus ovejas y se aparece el coro angelical cantando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, ¿ok? Dicen, eso no pudo haber sucedido en diciembre porque ¿qué pastor sería tan cruel para sacar a sus ovejitas en el invierno con esas temperaturas tan atroces y se le iban a congelar las ovejas? Bueno, si tú vas a investigar la temperatura en diciembre en la región de Palestina, te vas a dar cuenta que son aproximadamente 60 grados. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? La temperatura en la región de Belén o Palestina, en la región de Palestina, para el mes de diciembre, en promedio son 60 grados Fahrenheit o 16 grados centígrados en Celsius. La cual, esta temperatura no sería un impedimento para que un pastor saliera a apacentar a sus ovejas, a que pastaran las ovejas en esta área, en el área de Belén, donde nace el Señor Jesucristo. En otras palabras, no estamos hablando de un invierno en Rusia, no estamos hablando de diciembre en Rusia o diciembre en Alaska. Estamos hablando de diciembre en el desierto de la región palestinense de Belén. No es lo mismo diciembre en Palestina que diciembre en Alaska o en Rusia. Estamos hablando de polos opuestos, prácticamente. Adelante, Eric. Sí. Permítame agregar algo más, porque hoy vine bastante científico, José. No solamente vine bíblico, vine bastante científico. Y por venir científico, ya viste que se me enredó los cables en Antito por falta de comida. Bueno, vengo con más cosas científicas, queridos hermanos. Ya hablamos de arqueología. Ahora vamos a hablar, sí, así mismo se ve congelado, ¿verdad? Sí. Ok, hablé de arqueología y ahora voy a hablar de biología. Porque el argumento es ese, no pueden haber pastores pastoreando en diciembre. Lo siento, hermanos, hay que investigar más. En el tiempo de Jesús y de hace mucho tiempo más, tenemos que hablar de una clase de oveja que se llama aguasi. Las ovejas aguasi es una oveja del desierto, que es una raza de cola gorda que ha existido en el Medio Oriente durante aproximadamente 5,000 años. ¿Ok? Vuelvo y repito. Vamos a biología. ¿Por qué los pastores estuvieron en ese momento pastoreando? Porque hay una oveja que se llama aguasi, que es originaria, indígena de las ovejas de Israel y tiene aproximadamente 5,000 años. Esas ovejas están alrededor de todo ese territorio de Oriente, inclusive parte de Asia Occidental. Ellos crían lana, leche y carne. Entonces, ¿qué tiene que ver esta oveja? No me vengas a mentir, Eric. Búsquenlo, hermanos. Oveja aguasi. La oveja aguasi se reproduce en verano y da luz a sus corderos en invierno cuando hay suficiente pasto para las ovejas en lactancia. Entonces, como tú mencionaste, el frío, las personas que han ido a viajar a Israel, ciertamente invierno comienza más o menos por diciembre.
pero está comenzando. Las personas que han ido a Israel te pueden decir que más frío sienten en enero o febrero. O sea, Israel, cuando está comenzando el frío no viene tan de golpe. El frío comienza de a poco. Ciertamente, hace 2000 años pueden haber algunas variaciones, un poco de temperatura, pero no es que, como tú mencionas, estaban en 60 grados y bajó a 20 grados Fahrenheit o centígrados menos, estaba en menos temperatura tipo Rusia, como tú mencionas. Eso es ya algo que estamos ya saliéndonos de la verdad histórica, de la verdad hasta meteorológica, la verdad ya inventando, por decirlo de una manera, ¿no? En otras palabras, si uno va a Belén en el mes de diciembre, no vas a encontrar temperaturas bajo cero, ¿correcto? Sí, no puedes exagerar, ¿no? No estamos en Rusia ni Alaska, como tú mencionabas, ¿no? Entonces, los pastores pudieron haber tenido algún medio de cómo cubrirse, alguna una tolda, como nosotros llamamos acá en mi país, algo con que refugiarse. Y las ovejas agua sí viven en ese tipo de clima y demás. Las ovejas aguasis se reproducen, como dije, en verano y dan a luz en invierno. Por eso es muy importante ver la historia y cómo la ciencia está de la mano con la fe y nos corroboran estos datos que estamos mencionando de Lucas, que dice que habían unos pastores cuando la Santa Virgen María dio a luz a Jesús. Entonces, estos datos pueden desmentir totalmente el argumento de que no había ovejas en diciembre ni pastores por el hecho de desconocer esta raza de ovejas que se encontraban en Israel. Repito, ovejas awasi. A la próxima vez que quieran venir a argumentar de que no existían ovejas o pastores en ese tiempo, ovejas awasi. Entonces, yo recuerdo cuando te dije el último tema de la Eucaristía, recuerdan, hermanos que nos están viendo en el video, que Jesús nació en un pesebre. Jesús nace en Belén, que en hebreo es la casa del pan. Y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació al mismo tiempo y en el mismo lugar que todos los corderos pascuales. ¿No creen que esto es espectacular? Dios parece que tiene todo perfectamente calculado. Lo único que nosotros no sabíamos o no sabemos armar las piezas. Esa es la oveja Wasi, José. Sí, Buscaste una oveja Wasi, la estás ampliando busqué, la de. dije, no vaya a ser que nos digan que no existen las ovejas aguas. Sí, sí, porque, y ciertamente, para antes que venga alguien, no, es que no estás hablando de un modo completo. Los israelitas para ese tiempo de Jesús tenían diferentes tipos de ovejas, de lana blanca, de lana negra, de color y otro tipo de lana para auspiciar en el templo porque querían ovejas puras. Pero la oveja Wasi era parte de esas ovejas que existían para ese tiempo. Y como dije, esas ovejas existen desde hace 5000 años y dan a luz en diciembre. Por eso que los pastores estaban por allí. Adelante, José, que ya me volví muy científico hoy. No, no, muy buen dato. Entonces, por un lado tenemos tenemos el tipo de ovejas que son, como lo dijiste, son indígenas de son autóctonas, son de esta región, son de esta parte del mundo. Eso significa la palabra indígena, ¿no? Que pertenecen a esta región. Y por otro lado tenemos que no es lo mismo diciembre en Alaska que diciembre en el desierto, en este caso en la región de Palestina. Son temperaturas completamente distintas. Tú vas a Alaska en lo que es en la temporada fría y vas a encontrar temperaturas bajo cero, te congelas, literalmente te puedes congelar. Mientras que si tú vas al desierto, a la región de Palestina, te vas a encontrar con temperaturas, como ya lo mencionamos, de 60 grados, 55 grados Fahrenheit, o si lo quieres en Celsius, son como 16 grados. Son temperaturas realmente cómodas. Yo viví en una área, Eric, donde teníamos temperaturas, de repente se ponía 4 grados, 3 grados centígrados y es frío, la verdad, 4 3 grados. En veces llegaba a 0 grados, incluso un par de grados bajo cero y era frío. Pero tengo que decir que los vecinos tenían un rancho, porque yo vivía en un rancho, y los vecinos en su rancho, en su propiedad, para los que no saben qué es un rancho, es simplemente una hacienda, así en el área rural, ¿no? Tenían entre sus animales que tenían, pues tenían ovejas, tenían chivos,
y yo nunca vi que se estuvieran congelando los animalitos. O sea, ¿a dónde voy? Realmente necesitarías tener un invierno extremo para que se sostenga el argumento. Jesús no pudo nacer en diciembre porque ¿cómo crees que un pastor sacaría a sus ovejas en las temperaturas de... No se sostiene. Por dos razones. Una, ya vimos la temperatura promedio. Si no me crees, googlealo. Ve a Google, investiga la temperatura promedio para la región de Palestina. Y dos, investiga este tipo de oveja, que es la oveja indígena de la región de Palestina, y te vas a dar cuenta. Entonces, tampoco se sostiene, Eric, o sí se sostiene este argumento de Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Me puedo volver protestante en estos momentos, José. Sí, ¿verdad? En- Sí, sí, sí. entonces, bueno, y ya todo esto está corroborado por el hecho de que la iglesia nunca ha celebrado la natividad de Jesús en ninguna otra fecha. ¿No se te hace interesante, Eric? ¿Cómo nunca se ha celebrado en otra fecha? Sí, es interesante porque la iglesia ya ciertamente estableció ese día desde hace mucho tiempo. Pero hay que hacer énfasis antes que alguien diga por ahí. Es que los ortodoxos celebran eso por enero. Hay que recordar, hermanos, algo. Los hermanos ortodoxos celebran más o menos por el 6 de enero, por el simple hecho de que ellos en la ruptura con la iglesia no siguieron el calendario gregoriano, o sea, ellos siguen otro calendario. Nosotros al seguir el calendario gregoriano celebramos el 25 de diciembre. Ellos como no siguen el calendario gregoriano, ellos ven esa fecha en enero, pero no es que estemos en desacuerdo como los hermanos protestantes en el sentido de que mira, que no deben ni celebrar eso ni nada por el estilo. O sea, ellos no se ponen en esos términos. No sé qué más quieres tocar adelante, José. Bueno, mira, yo creo que por causa del tiempo, ya ves que vamos a hacer la segunda parte. Vamos a tocar los otros temas del árbol de Navidad. Vamos a tocar la historia de San Nicolás, que como tú lo dijiste, ya la corrompieron y ya la hicieron más algo comercial, ¿no? El viejito de Santo Claus, que pues bueno, Santo Claus viene de la pronunciación en inglés de San Nicolás, Saint Nicholas, de ahí viene Santo Claus. Pero el verdadero, vamos a ver el verdadero Santo Claus, el verdadero San Nicolás. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, ¿de qué color visten al viejito Santo Claus comercial? ¿Has visto qué color utilizan, Eric? Rojo con blanco. Ajá, hay una Rojo con blanco. ajá, sí, es de rojo con blanco. Hay una explicación que se relaciona con el verdadero, con San Nicolás. Vamos a ver la historia de San Nicolás, vamos a ver el asunto del árbol, vamos a ver algunas otras tradiciones que se relacionan a la Navidad. Pero bueno, por el día de hoy aquí lo vamos a dejar. Hemos visto o nos hemos enfocado principalmente en las objeciones en contra de la celebración de la Navidad del Señor el día 25 de diciembre, que como bien lo ha señalado nuestro hermano Eric, no es un dogma, es decir, no vamos a decir que si tú no lo celebras el 25, estás en contra de un dogma de la iglesia, pero al mismo tiempo, aunque no sea un dogma, sí debemos creerlo, porque es uno de los mandamientos de la iglesia. Es decir, todos los creyentes, todos los cristianos, estamos obligados a celebrar la natividad, la Navidad del Señor Jesucristo en el contexto de la iglesia. Y la pregunta es, ¿y cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha en la que la iglesia conmemora y celebra la natividad del Señor Jesucristo? Respuesta, el 25 de diciembre. Si bien no es un dogma, no significa que porque no es un dogma ya lo vas a desechar. Eso sería un gran error. No solo los dogmas los debemos creer. La iglesia tiene jerarquía en las doctrinas. Hay una jerarquía en las doctrinas. Tenemos los dogmas y de ahí vamos bajando. Hay una jerarquía que sería un buen tema para otro video, yo creo, ¿no, Erika? Hablar de la jerarquía en las doctrinas de la iglesia. Sí, sí, es muy interesante eso, José. Y lo que mencionas, para terminar de aclarar eso, ciertamente no es un dogma como tú mencionas, pero recuerden, para nosotros los católicos, en el año
en el siglo VI, lo que dije del Concilio de Braga, que nosotros debemos honrar el nacimiento de Cristo, que nosotros no somos como los herejes. Los herejes ya tendrán otro tipo de problema y si ellos no quieren creer, ese es problema de ellos. Pero nuestra iglesia nos enseña que nosotros debemos honrar el nacimiento de Cristo. Y como tú mencionas, el primer mandamiento de la iglesia, ¿cuál es? Asistir a misa todos los domingos y las fiestas de guardar. Y esas fiestas de guardar, esas fiestas solemnes, una de esas fiestas es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que celebramos el 25 de diciembre. Aprovecho para decirle, hermanos, no falten el 25 de diciembre a misa, y también hay algunas iglesias que hacen víspera de Navidad del 24 en la noche, un rato antes de medianoche, y se lee la palabra de Dios. Recuerden que este tiempo de Navidad es un tiempo de amor, de paz, de este tiempo de Adviento que estamos ahorita mismo, es un tiempo de conversión. O sea, nosotros debemos convertirnos a Cristo. El mejor regalo que podemos hacerle a Cristo es nuestra conversión. Ciertamente, como dijiste, hay mucho mercadotecnia y demás. El mejor regalo que podemos hacerle a Cristo es nuestra conversión. Y en vez de estar formando fila, como hacen como en los black sales, como hace poquito pasó, sería bueno que así hicieran fila desde madrugada o del día anterior para confesarse. ¿Qué mejor regalo para Jesucristo? Tener una alma limpia, tener una alma convertida, tener una alma en oración y estar en familia enfocados en esos aspectos que engloban el nacimiento de Cristo para la salvación de la humanidad. Adelante, José. Así es, no, pues gracias por recordarnos que ese día es un día de obligación, es un día de precepto, es la fiesta de fiestas. Estamos hablando de la encarnación, del misterio más grande, el misterio de la encarnación. Estamos hablando del nacimiento, el verbo hecho carne, el logos hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo hecho carne. La luz vino a este mundo que estaba en tinieblas. Qué glorioso. Es la raíz, es el cumplimiento de nuestra gran esperanza de que el Señor Jesucristo nos ha dado la vida eterna a los que creemos en Él. Y esa es la esperanza cristiana. Es lo que nos separa de cualquier otra religión. Y es algo hermoso. Y ese es el día por excelencia, el día cristiano. No estoy comparando ni quiero entrar en una competencia. Que ¿cuál es más grande? Que la resurrección, la pasión y la resurrección. No. Pues estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero ya nos ha recordado Eric, debemos estar ese día en la iglesia. Debemos celebrarlo en el contexto de la iglesia. Es uno de los mandamientos de la iglesia. Es el primero de ellos. Y también ya lo señaló Eric. Aún también se tiene la misa que se hace el día 24 en la víspera de la Navidad. Porque algunos dicen, es que el 25 no voy a poder, voy a andar en la carretera, que voy a viajar. Pues está el 24. El día 24, si tú vas en la noche, te cuenta como si fuera la misa del día siguiente, del día 25. Para los que yo sé que la mayoría lo saben, pero si tú no lo sabías, si tú vas el 24, en la misa del 24, te cuenta como si fuera la misa del día 25. Y pues es un día muy especial. Yo sé que suena muy romántico lo que algunos dicen. No, pues la Navidad significa que Jesús nace en tu corazón. Pues suena bonito y lo que quieras, ¿no? Pero así no es la Navidad precisamente. No es de que Jesús nace en tu corazón. Jesús ya nació una sola vez y para siempre ya se encarnó. Pero la Navidad es celebrada en el contexto de la iglesia y no solamente es un sentimiento, algo bonito que Jesús nace en tu corazón. Bueno, hermanos, pues gracias. Eric, te agradezco infinitamente que hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros. Voy a dejar que te despidas de todos antes de cerrar el programa. Sí, estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo, que me permita estar en un espacio en tu canal y espero que sea de provecho estas enseñanzas que, como tú bien mencionas, fueron simplemente unas aclaraciones a las objeciones que vemos por internet o de grupos bastante anticatólicos que no tienen fundamento histórico o científico serio. Simplemente son maneras de engañar al católico y muchos católicos se han ido de la iglesia por ese tipo de engaños. Así que esperamos que se haya aclarado algunos puntos con respecto a eso.
Adelante, José. Gracias. Bueno, hermanos, pues a todos ustedes que nos han estado siguiendo, gracias por habernos acompañado. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas, denle like si les ha gustado. No olviden compartir este video en sus redes sociales, con sus amistades, con su familia. Y les pedimos que, como ya nos ha recomendado nuestro hermano Eric, que guarden este tiempo buscando la conversión de sus propias almas y sobre todo en el espíritu de espera, eh, porque es el día que estamos celebrando y conmemorando el primer advenimiento, pero ahora también viendo hacia el futuro, esperando el segundo advenimiento, el adviento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Hermano Eric, Dios te bendiga. Que tengan un hermoso día y que tengan un feliz tiempo de adviento. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos.